El 3 de septiembre de 1939, las sirenas de la historia rasgaron el aire sobre Europa. Francia y Gran Bretaña, con la gravedad de un destino irrevocable, declararon la guerra a Alemania. La invasión de Polonia por el ejército alemán, iniciada el 1 de septiembre con la brutal eficacia de su nueva doctrina, la Blitzkrieg, había encendido la mecha. Aquel instante, suspendido entre la incredulidad y el pavor, alteró para siempre el curso de cientos de millones de vidas a lo largo y ancho del globo, tanto en las naciones beligerantes como en aquellas que, con el aliento contenido, se aferraban a una precaria neutralidad. Daba comienzo el conflicto armado más vasto y mortífero que la humanidad hubiera conocido jamás, la Segunda Guerra Mundial. Su impacto, por supuesto, se sentiría con mayor virulencia en los países en liza, y entre ellos, de una forma particularmente visceral, en la propia Alemania. Pero la verdad es que, para el ciudadano alemán, la vida en el Tercer Reich ya había experimentado una metamorfosis profunda desde el ascenso de Adolf Hitler al poder en enero de 1933. El régimen nacionalsocialista, con una minuciosidad implacable, había reconfigurado las rutinas cotidianas, las formas de socialización, la cultura misma de una nación entera. Lejos de los campos de batalla que pronto ensangrentarían el continente, y bajo el influjo constante de una propaganda omnipresente, sutilmente orquestada por Joseph Goebbels y su Ministerio para la Ilustración Pública y Propaganda, se tejía una realidad doméstica que los libros de historia a menudo mencionan solo de pasada. Sin embargo, resulta crucial adentrarse en cómo vivieron millones de alemanes comunes aquellos años de dictadura para comprender, en parte, por qué tantos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas en el frente, convencidos de proteger un determinado estilo de vida, una visión del mundo que el Reich les había inculcado. Antes de que la esvástica proyectara su sombra sobre Alemania, el país había transitado por la convulsa senda de la República de Weimar, un experimento democrático imperfecto nacido de las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Estos 15 años, desde 1918 hasta 1933, estuvieron marcados no solo por una efervescencia cultural sin precedentes, sino también por una crisis económica y social de proporciones catastróficas. Ya en 1919, el ingreso promedio de un ciudadano alemán se había desplomado, situándose un 27% por debajo de los niveles anteriores a la Gran Guerra. Y entre 1921 y 1923, una hiperinflación brutal, casi inimaginable, azotó al país. En su apogeo, en noviembre de 1923, un solo dólar estadounidense llegó a costar 4.210.000 millones de marcos. La imagen de ciudadanos empujando carretillas repletas de billetes devaluados, auténticas montañas de papel sin valor, para comprar bienes de primera necesidad como una simple hogaza de pan o un poco de carbón, se convirtió en un símbolo trágico de la desesperación económica. El dinero perdía valor por horas, incluso por minutos. Cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller del Reich el 30 de enero de 1933, la economía alemana, aunque mostraba tímidos signos de recuperación de lo peor de la crisis global iniciada en 1929, arrastraba aún las secuelas de años de inestabilidad y una profunda herida en la psique colectiva. 6 millones de alemanes estaban registrados como desempleados. Hitler, con una astucia demagógica consumada, formuló una promesa seductora. Bajo su liderazgo, la economía alemana no solo se recuperaría, sino que florecería, y sus beneficios alcanzarían a cada ciudadano alemán, siempre y cuando, claro está, éste pudiera demostrar la pureza de su raza. Los nazis fueron maestros en la creación de chivos expiatorios para explicar la crisis y canalizar el descontento popular, una táctica que explica en gran medida el éxito de su proyecto político. Primero fueron los comunistas, culpados del incendio del Reichstag en febrero de 1933 y perseguidos con saña. Luego, y de manera central y obsesiva, los judíos, señalados como la raíz de todos los males económicos y morales de Alemania. Pero Hitler,
en su cosmovisión distorsionada, no solo responsabilizaba a estos grupos. También dirigió su furia contra el propio legado cultural y el estilo de vida que había florecido durante la República de Weimar. Para él, Weimar no solo era sinónimo de penuria económica, sino también de una supuesta decadencia cultural que, según afirmaba, había corrompido los cimientos morales del pueblo alemán. El arte moderno, la libertad sexual, el pensamiento crítico, todo ello era etiquetado como no alemán, degenerado o producto de una conspiración judeo-bolchevique. El proyecto político nazi, por tanto, no buscaba meramente mejorar la economía de Weimar, aspiraba a desmantelar por completo la sociedad de Weimar y reemplazarla por una nueva, fundamentada en los principios irracionales de la raza, la tradición inventada y un nacionalismo exacerbado. La ideología nazi era revolucionaria en sus métodos y radical en sus objetivos, pero también profundamente irracional y orientada de manera obsesiva hacia la acumulación de poder absoluto. Así, la vida cotidiana cambió drásticamente para 65 millones de alemanes con la inauguración del Tercer Reich. Uno de los primeros y más ominosos pasos fue la llamada Gleichschaltung, o coordinación. Este proceso implicó la disolución forzosa de sindicatos, partidos políticos opositores, la ley contra la formación de nuevos partidos de julio de 1933 selló el sistema de partido único y la toma de control de todas las organizaciones sociales, culturales y profesionales. Desde los clubes de ajedrez hasta las asociaciones de canto coral, todo debía alinearse con la ideología nazi o desaparecer. La Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional de abril de 1933, con su infame párrafo ario, purgó a judíos y opositores políticos de la administración pública, la judicatura y la enseñanza. El terror, encarnado en la Gestapo, la Policía Secreta del Estado y las SS, se convirtió en un instrumento cotidiano de control, fomentando un clima de sospecha y delación. Pero los planes de Hitler eran mucho más ambiciosos que el mero control de la población alemana existente. El partido nazi había tomado un antiguo concepto expansionista del siglo XIX, el Lebensraum o espacio vital, popularizado por geógrafos como Friedrich Ratzel, y lo había adoptado y pervertido para sus fines. En la mente de Hitler, tal como lo expuso en Mein Kampf y en su menos conocido Zweites Buch, la raza aria, a la que consideraban superior a todas las demás, tenía una necesidad natural y un derecho inalienable a un espacio territorial mucho mayor del que poseía para desarrollarse plenamente. Este espacio, visualizado principalmente en Europa del Este, especialmente en las vastas llanuras de la Unión Soviética, estaba, según ellos, poblado por pueblos inferiores, como los eslavos, y dominado por el judeo-bolchevismo. La conquista de este Lebensraum implicaría la expulsión, el sometimiento o el exterminio de estas poblaciones para ser reemplazadas por colonos alemanes. En cada discurso, Hitler machacaba la idea de que el pueblo alemán no solo necesitaba este espacio vital, sino que también tenía el derecho de tomarlo por la fuerza. La mayoría de los jóvenes, seducidos por los aspectos agresivos y aparentemente revolucionarios de esta ideología, simpatizaban con ella, mientras que los ciudadanos de mayor edad, dolorosamente conscientes de los territorios perdidos por Alemania tras la Primera Guerra Mundial, según el Tratado de Versalles, acogían con agrado la oportunidad de recuperarlos y quizás de vengar la humillación percibida. Había otra razón por la que Adolf Hitler insistía tanto en que el verdadero Reich alemán era mucho más grande de lo que indicaban las fronteras del momento. Él mismo no había nacido en Alemania, sino en Austria, en una pequeña localidad llamada Braunau am Inn, cerca de la frontera con Baviera. Por tanto, según los papeles, era un extranjero en Alemania, aunque esto era un detalle que él minimizaba. Explicaba que ser alemán no era una cuestión de lugar de nacimiento, sino de sangre, y que austríacos y alemanes estaban unidos por su sangre aria común, una idea que resonaba con el pangermanismo que había sido influyente en Austria durante su juventud.
Por ello, una de sus primeras órdenes expansionistas, una vez consolidado su poder, fue la anexión de Austria al Reich alemán, el Anschluss, consumado en marzo de 1938 entre el júbilo de muchos austríacos y la pasividad de las potencias occidentales. Previamente, en 1935, la región del Sarre, rica en carbón y administrada por la Sociedad de Naciones desde el Tratado de Versalles, había regresado al control alemán tras un plebiscito en el que más del 90% de la población votó a favor, aunque no faltaron denuncias de intimidación nazi. En 1936, Hitler había ordenado la remilitarización de Renania, violando abiertamente el Tratado de Versalles y el de Locarno, sin que Francia ni Gran Bretaña respondieran militarmente. Y en cumplimiento del infame Pacto de Múnich de septiembre de 1938, en el que Gran Bretaña y Francia cedieron ante las amenazas de Hitler en un intento desesperado por mantener la paz, Alemania recuperó la región de los Sudetes en Checoslovaquia, poblada mayoritariamente por germanos. El Tercer Reich, sin embargo, no se detendría ahí. En marzo de 1939 ocuparía el resto de Checoslovaquia, demostrando la inutilidad de la política de apaciguamiento. La invasión de Polonia en septiembre de ese mismo año fue la gota que colmó el vaso y desencadenó la guerra. En Alemania, la mayoría de la población parecía aprobar estos pasos necesarios para alcanzar el prometido Gran Reich alemán, cegados por la propaganda y los éxitos iniciales. Si los civiles alemanes imaginaban que la guerra se limitaría a los campos de batalla lejanos y que las tempranas y aplastantes victorias en Polonia, Francia, Bélgica y los Países Bajos traerían una paz rápida y prosperidad en el frente interno, pronto se verían dolorosamente desilusionados. El racionamiento y la escasez fueron solo dos de los muchos inconvenientes impuestos, principalmente sobre las mujeres alemanas, en los primeros meses del conflicto. Lejos del frente, ser mujer en el Tercer Reich implicaba una existencia definida por un conjunto de expectativas y restricciones radicalmente diferentes. Mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los nazis decidieron modificar por completo el lugar de la mujer en la sociedad civil. Según el partido nazi, las mujeres en la República de Weimar habían abandonado su lugar natural como esposas abnegadas y madres prolíficas, gracias a la influencia de socialdemócratas, comunistas y judíos. Afirmaban que los gobiernos que precedieron a Hitler habían masculinizado a las mujeres al otorgarles el derecho al voto y a expresar sus preocupaciones. Las habían convertido, según la retórica nazi, en seres pensantes con opiniones propias, en lugar de las esposas dóciles y obedientes que supuestamente debían ser. Además, no solo descuidaban sus deberes en el hogar al salir a buscar trabajo, sino que agravaban el desempleo masculino y forzaban la caída de los salarios. No había lugar en el Tercer Reich para las llamadas dobles perceptoras de ingresos, Doppelverdiener, es decir, familias donde ambos cónyuges trabajaban. Se suponía que el salario de un hombre debía ser suficiente para mantener a cualquier familia. Por supuesto, después de los largos y difíciles años de la República de Weimar,
Para algunas mujeres esta ideología no pareció tanto una pérdida de independencia como un bienvenido respiro en su lucha diaria. Muchas mujeres, especialmente de clases medias y bajas, acogieron con agrado la posibilidad de no tener que trabajar largas jornadas y disponer de tiempo para cuidar de la casa y los hijos. Hitler prometió a todos los trabajadores que habría empleo para cada hombre y salarios competitivos. Y, hasta cierto punto, estas promesas parecieron materializarse, aunque a menudo a costa de la exclusión de otros y de la preparación para la guerra. Pero no se trataba solo de que Hitler quisiera mantener a las mujeres alejadas del trabajo remunerado. Promulgó legislación que restringía severamente el porcentaje de mujeres que podían ser admitidas en las universidades. Desde 1933, solo el 10% de las plazas universitarias podían ser ocupadas por mujeres, aunque algunas fuentes sugieren que estas cifras no siempre se respetaron estrictamente, especialmente a medida que avanzaba la década y surgían necesidades en ciertos campos. Las mujeres también fueron excluidas de los nuevos puestos de liderazgo. Bajo el gobierno nazi, en el ámbito político o administrativo, solo podían aspirar, como mucho, a puestos de secretariado. La política, en cualquier caso, no se consideraba un campo adecuado para las mujeres. La tarea de las numerosas organizaciones femeninas nazis, como la NS Frauenschaft, Organización Nacional Socialista de Mujeres, o el Bund Deutscher Mädel, Liga de Muchachas Alemanas, era reconducir a las mujeres hacia los reinos tradicionales de lo específicamente femenino, hacia sus deberes y derechos naturales. Así, el primer paso en el esfuerzo por crear empleos en 1933 fue apartar a las mujeres del mercado laboral y de las universidades. La introducción de préstamos matrimoniales, que se condonaban parcialmente con cada hijo nacido, y las bonificaciones por hijos formaban parte de esta campaña anti-emancipación. Además, los nazis implementaron el llamado Haushaltsjahr, o año doméstico, que a partir de febrero de 1938 se convirtió en el Pflichtjahr, o año de servicio obligatorio. Este requería que las mujeres jóvenes solteras menores de 25 años completaran un año de trabajo en agricultura o servicio doméstico antes de poder acceder a ciertos empleos o, en algunos casos, a la educación superior. El objetivo era doble: paliar la escasez de mano de obra en estos sectores y reforzar la orientación de las mujeres hacia roles domésticos. Sin embargo, con la creciente escasez de mano de obra a partir de 1935, debido al masivo programa de rearme y obras públicas, la naturaleza paradójica de estos esfuerzos se hizo evidente, sobre todo en lo que respecta a las mujeres solteras. Fueron reabsorbidas en el proceso laboral, continuando a menudo en roles de baja cualificación y mal remunerados, como durante la República de Weimar. El número de mujeres trabajadoras en 1938 ascendió a 5.200.000 frente a los 4.240.000 de 1933. Un número creciente de mujeres se empleaba en la industria para apoyar el esfuerzo bélico incipiente y para reemplazar a los hombres que eran llamados a filas o destinados a trabajos relacionados con el armamento. Entre las mujeres también se observó una tendencia creciente a abandonar las granjas y emigrar a las ciudades en busca de trabajo industrial. Con el comienzo de la guerra, el número de mujeres en las universidades también aumentó paradójicamente, ya que los hombres jóvenes eran reclutados. No obstante, en el Tercer Reich, las oportunidades de ascenso para las mujeres eran muy escasas y se les pagaba incomparablemente menos que a los hombres por realizar el mismo trabajo. También estaban pobremente representadas en la administración pública, al menos antes de que las necesidades de la guerra alteraran drásticamente el panorama. Pero la intención original de los nazis, que era excluir a las mujeres del proceso laboral moderno, fue derrotada por las consecuencias de la progresiva industrialización y la movilización social y económica inherentes a sus propios planes militaristas. La emancipación económica de las mujeres, aunque no buscada por el régimen, continuó e incluso cobró impulso en el transcurso de la guerra. Es cierto que los derechos políticos de las mujeres en el Tercer Reich
se limitaban al asentimiento plebiscitario, pero eso, en esencia, era cierto para todos los ciudadanos bajo una dictadura. Los indeseados subproductos sociales de la modernización, implícitos en las políticas de guerra nazis, afectaron tanto a mujeres como a hombres. Así, a su manera perversa, el Estado totalitario contribuyó, involuntariamente, a cierta movilidad social y a cambios en los roles de género que caracterizarían, de forma más abierta, la nueva estructura social de la posguerra. Un aspecto importante del programa político nazi fue la necesidad de reeducar a las mujeres, incluyendo su comportamiento sexual. Esto se lograría mediante una combinación de propaganda estatal sancionada, vigilancia de la vida privada a través de la Gestapo y la colaboración, a menudo entusiasta o temerosa, de los alemanes comunes. Un esfuerzo a gran escala para modificar la forma en que una sociedad se comporta en privado nunca antes se había visto en la historia de la humanidad con tal nivel de organización y penetración estatal, y solo era comparable a la vigilancia privada y el terror desplegados por la Inquisición entre los siglos XV y XVIII. Esto afectó principalmente a las mujeres de las ciudades, especialmente las más grandes como Berlín y Múnich, ya que fueron las principales beneficiarias de la liberación sexual y las nuevas libertades sociales que trajo consigo la República de Weimar. La vida en los pequeños pueblos y aldeas diseminados por toda Alemania era muy diferente. El régimen nazi también trajo enormes cambios a la vida de las mujeres en el campo, pero a menudo en una dirección opuesta a lo que sucedía en las ciudades. Los nazis introdujeron a las mujeres del campo en la vida pública a través de sus organizaciones. Fundaron secciones femeninas separadas y establecieron una forma de servicio nacional para las muchachas. Estas organizaciones, como la mencionada NS Frauenschaft, la Liga de Muchachas Alemanas, Bund Deutscher Mädel o BDM, y el Servicio de Trabajo del Reich para la Juventud Femenina, Reichsarbeitsdienst der Weiblichen Jugend, no solo tenían una función de reentrenamiento ideológico, también permitían a las mujeres viajar más allá de los estrechos confines de la aldea, las ponían en contacto con mujeres de otras regiones y las hacían cruzar las barreras de clase social. Además, el servicio militar, para hombres, y el servicio laboral, para ambos sexos, ayudaron a relajar los patrones de matrimonio predominantemente endogámicos que habían prevalecido en el campo. En resumen, aunque pueda parecer contradictorio, el nazismo trajo para algunas mujeres rurales una cierta liberación de los confines tradicionales de la vida aldeana, aunque dentro de un marco totalitario y con fines de control estatal. La mujer alemana perfecta, según la propaganda nazi, era esposa y, sobre todo, madre. El Día de la Madre se convirtió en un importante evento propagandístico y fue declarado fiesta nacional en 1934. Goebbels ordenaba a todas las secciones de camisas pardas, SA, las juventudes hitlerianas y otras organizaciones del partido que dieran el día libre a sus miembros para que pudieran estar con sus familias. Se ordenaba a los teatros que representaran obras relevantes sobre el tema y que regalaran entradas gratuitas a madres y familias. Se esperaba que sacerdotes y pastores predicaran sermones sobre la maternidad. En el Día de la Madre de mayo de 1939, 3 millones de mujeres que habían dado a luz a 4 o más hijos fueron investidas con el título de Madre del Reich, en ceremonias especiales celebradas por toda Alemania. Su nuevo estatus se señalaba con la concesión de la Cruz de Honor de la Madre Alemana, especialmente acuñada, de bronce para aquellas con 4 hijos, de plata para 6 y de oro para 8 o más. Este era un logro considerado suficientemente notable como para que las cruces fueran impuestas en ocasiones por el propio Hitler. A las portadoras de estas cruces se les permitía saltarse las colas en las tiendas de alimentos, y los miembros de las juventudes hitlerianas tenían instrucciones de saludarlas en la calle. Las madres cuyo rendimiento excedía incluso esto, y que daban a luz a 10 hijos, recibían el honor adicional de tener a Hitler como padrino del 10º hijo, lo que en el caso de los niños a menudo significaba nombrar al bebé Adolf. Algo que las familias católicas que resentían la persecución de Hitler a su iglesia debieron encontrar cuanto menos angustioso. La diversión familiar en los mítines nazis
y la escucha obligatoria de los discursos de Hitler eran parte integral de esta nueva vida. Durante el Tercer Reich, escuchar los discursos de Hitler no era una opción, sino una obligación. Cada escuela interrumpía las clases para sintonizar la radio con la emisora oficial, y los altavoces en cada fábrica y oficina transmitían el discurso del Führer. Los miembros de las juventudes hitlerianas y otras organizaciones eran obligados a aprender de memoria algunos de los discursos de Hitler y a repetirlos con frecuencia. Pero mucho antes de que Hitler se convirtiera en el dictador de Alemania, sus discursos ya eran tremendamente populares y atraían a multitudes sin necesidad de coerción directa. Hitler no creó el partido nazi de la nada. Se había unido a una organización ya existente en 1919, el DAPE o Partido Obrero Alemán. Un mes después de unirse al partido, el 16 de octubre de 1919, Hitler fue uno de los oradores en una reunión en la cervecería Hofbräukeller de Múnich, ante una audiencia de apenas un centenar de personas. Pronto fue invitado también a hablar ante grupos nacionalistas fuera de Múnich, como por ejemplo en mayo de 1920, cuando se dirigió a un mitin de la Liga Alemana Nacionalista de Defensa y Ataque en Stuttgart. La primera verdadera reunión masiva, celebrada el 24 de febrero de 1920 en la cervecería Hofbräuhaus de Múnich, resultó ser un hito. Para entonces, Hitler había comenzado a hacerse un nombre como el principal orador propagandístico del partido. El orador principal nominal era un médico nacionalista, pero fue Hitler quien desempeñó el papel principal en la organización de esta reunión y quien anunció los dos eventos principales: un nuevo programa del partido que constaba de 25 puntos y el cambio de nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP. El cambio de nombre pretendía diferenciar al Partido Obrero Alemán del resto de partidos socialistas. Su socialismo estaba destinado a combatir el bolchevismo entre la clase obrera en un intento por ganar el apoyo de círculos sociales políticamente influyentes, aunque en la práctica su política económica beneficiaría al gran capital y despojaría a los trabajadores de sus derechos. Las reuniones masivas fueron los verdaderos comienzos de la popularidad de Hitler y la consolidación de su posición dictatorial dentro del partido. Además, el fundador real del partido y presidente nominal, Anton Drexler, tenía un trabajo externo y, por lo tanto, no podía dedicar tanto tiempo ni al partido ni a su carrera como propagandista como su infatigable colega Hitler, quien no tenía ningún otro trabajo. En su mente determinada, ser político era su trabajo, lo que significaba que no tenía nada que perder y mucho que ganar. Hitler asistía a casi todas las reuniones importantes del partido y ganaba importancia dentro de él. Hitler, Goebbels, Julius Streicher, editor del virulento periódico antisemita Der Stürmer, y otros nazis tempranos recorrerían toda Alemania y Austria, celebrando mítines cada vez más populares. Al principio solían reservar teatros y salas, pero pronto comenzaron a celebrar los mítines en plazas públicas, debido a las grandes multitudes que buscaban escuchar a los oradores. Los nazis solían ser escoltados por grandes grupos de camisas pardas, la SA, el grupo de ataque del partido. A veces, los camisas pardas llegaban un día antes y marchaban por las calles cantando y gritando consignas antisemitas, creando un ambiente de intimidación. El 30 de agosto de 1935, Julius Streicher celebró un mitin en Hamburgo. El día anterior, 2 camiones cargados de tropas de asalto de las SA recorrieron las calles conocidas por estar habitadas por judíos, arrojando antorchas encendidas a la carretera mientras coreaban «¡Que perezcan los judíos!». Se informó a los miembros del partido de Hamburgo que la asistencia al mitin era obligatoria. Una masiva campaña publicitaria ofrecía entradas a 10 Reichsmarks cada una para los desempleados. Los desempleados eran uno de los principales objetivos de los reclutadores nazis, ya que eran los que más tenían que ganar al unirse al partido, y también, en su desesperación, a menudo sentían que no tenían nada que perder.
20.000 personas asistieron a ese mitin en particular. Muchos de los asistentes vestían uniformes de las SA, las SS, las Juventudes Hitlerianas, el Servicio de Trabajo u otras organizaciones. Estaban estratégicamente situados entre el público para dirigir los aplausos en puntos predeterminados del discurso de Streicher. Era común que estallaran disturbios o episodios de violencia justo antes o después de los mítines. Pero, sin lugar a dudas, el mejor y más exitoso orador del partido nazi era su líder, Adolf Hitler. Inmensamente popular entre un segmento significativo de la población, escribía sus propios discursos, o al menos los supervisaba de cerca y los adaptaba, y con frecuencia se embarcaba en largas y agotadoras giras por Alemania, hablando, reuniéndose con funcionarios y desempeñando sus funciones ceremoniales como jefe de Estado. Hitler era conocido por su dedicación a la oratoria. Su estilo era a menudo asertivo, vehemente, incluso histriónico, pero era lo suficientemente flexible como para medir a la audiencia y modificar su discurso en consecuencia, utilizando pausas dramáticas, cambios de tono y gestos calculados. De hecho, a sus mítines asistían con frecuencia familias enteras que querían estar más cerca del líder y obtener una visión, o al menos la ilusión de ella, de sus planes para el país. Miembros de las Juventudes Hitlerianas y de las SS saludaban a las familias y regalaban pequeñas banderas rojas con una esvástica negra a los niños para que pudieran aclamar al líder cuando hablara. Los desfiles y conmemoraciones oficiales eran increíblemente masivos, y se esperaba que todas las familias asistieran vistiendo sus mejores ropas. Los mítines nazis, especialmente cuando Hitler estaba en la ciudad, se convirtieron en enormes eventos sociales y familiares, cuidadosamente coreografiados para proyectar una imagen de unidad nacional y devoción fanática. El adoctrinamiento comenzaba a una edad temprana en las escuelas alemanas. Mucho antes de que los nazis llegaran al poder, Hitler había declarado que la educación de los niños de Alemania era una prioridad. Pero después de 1933, cuando las escuelas estatales quedaron bajo el control de la dictadura, quedó claro que no era la educación en el sentido tradicional lo que Hitler tenía en mente, sino el adoctrinamiento sistemático y total. Las asignaturas tradicionales como biología, historia y lengua fueron reemplazadas o profundamente distorsionadas por la ideología racial y pseudociencias. Incluso las matemáticas se utilizaron para diseminar la propaganda nazi. A los alumnos se les preguntaba con frecuencia, por ejemplo, cuánto dinero podría ahorrarse si el Estado eliminara a los 300.000 enfermos mentales internados, cuyo cuidado costaba, supongamos, 4 marcos al día por persona. El objetivo era inculcar la idea de que ciertas vidas no tenían valor y representaban una carga para la comunidad racial. Se exigió a los maestros que sancionaran el nuevo currículo y que demostraran su lealtad al partido uniéndose a la Liga Nacional Socialista de Maestros, Nationalsozialistischer Lehrerbund o ESLB. Fundada en 1927 por un maestro llamado Hans Schemm, la Liga aumentó rápidamente su número de miembros de 12.000 a finales de enero de 1933 a 220.000 a finales de ese mismo año, ya que los maestros se apresuraron a asegurar sus puestos mediante esta obvia manifestación de lealtad al nuevo régimen. Para 1936, el 97% de todos los maestros de escuela, unos 300.000 en total, eran miembros. El resto, aquellos que se negaron o fueron considerados políticamente no confiables o eran judíos, fueron obligados a dejar sus puestos. Aproximadamente un tercio de las maestras, según algunas estimaciones, habían sido obligadas a jubilarse anticipadamente en el año en que Hitler llegó al poder para cumplir con su papel primordial como amas de casa y madres, aunque la realidad de estas cifras es compleja y se entrelaza con despidos por razones políticas y raciales, y las necesidades cambiantes del mercado laboral. Tanto los maestros de primaria como los de secundaria eran predominantemente hombres y se les exigía asistir a clases de educación política y refutar sus antiguas lealtades políticas.
Pero incluso después de completar su reeducación, se les informó que su desempeño sería supervisado por sus propios alumnos. No era infrecuente que escolares a los que no les gustaban sus maestros, o que habían sido adoctrinados para ello, informaran a la Gestapo o a líderes locales del partido, quienes podían arrestar e interrogar a los maestros casi de inmediato. Cualquier infracción, desviación o comentario desleal sería comunicado al Ministerio de Educación del Reich, dirigido por Bernhard Rust, cuyo objetivo principal era asegurar que todas las escuelas, universidades e institutos de investigación se ajustaran a la ideología nacionalsocialista. La escuela primaria era obligatoria para todos los niños de entre 6 y 14 años, aunque la estructura variaba. Durante el Tercer Reich, un retrato de Adolf Hitler colgaba en la pared de casi todas las aulas. Al principio y al final de cada lección, maestros y alumnos se saludaban con la mano derecha levantada, el saludo alemán. Las clases se interrumpían a menudo para que los alumnos escucharan importantes discursos políticos en la radio, generalmente reunidos en el salón de actos de la escuela. Después, discutían el contenido del discurso en sus aulas, bajo la guía del maestro, quien debía asegurarse de que se extrajeran las conclusiones correctas. La educación secundaria se dividía en diferentes tipos de escuelas. El Gymnasium ofrecía una educación general y estaba destinado a preparar a los alumnos para la educación superior, mientras que la Realschule se concentraba en la enseñanza de habilidades más técnicas o comerciales. En las escuelas secundarias alemanas, el inglés se enseñaba con frecuencia como primera lengua extranjera y el francés como segunda. Los niños también podían aprender latín. A las niñas, por otro lado, se les enseñaban típicamente habilidades de secretariado, economía doméstica, costura, arte y música, además de las asignaturas básicas, con un currículo diseñado para prepararlas para su futuro rol como amas de casa y madres, aunque esto también cambió con las necesidades de la guerra. La historia fue literalmente reescrita para enfatizar los aspectos positivos del nacionalismo alemán, glorificar un pasado germánico mítico y culpar a los vencedores aliados y, sobre todo, a los judíos por la derrota de 1918 y las subsiguientes penurias. La asignatura de pureza racial o conocimiento racial, Rassenkunde, se impartía en prácticamente todas las materias, desde la biología hasta la geografía, con énfasis en la necesidad de Lebensraum. La preservación de la línea de sangre aria superior se enfatizaba y se ilustraba con insidiosas películas de propaganda que comparaban a los judíos con alimañas propagadoras de plagas. Esto se reforzaba con fotografías de personas con discapacidades mentales y físicas para justificar la política estatal de esterilización forzosa y, más tarde, el programa de eutanasia T4. Se introdujeron teorías raciales fantasiosas a los alumnos desde los 6 años bajo esta nueva asignatura, presentadas como hechos probados de la superioridad de la raza aria dominante y la inferioridad de los judíos y las razas eslavas. Los estudiantes no tenían oportunidad de cuestionar la validez de estas teorías, ya que todos los maestros y alumnos judíos habían sido excluidos del sistema escolar después de 1935 bajo las leyes de Nuremberg. Pero había otro tipo de educación, impuesta por el Partido Nacional Socialista desde 1933, que solo estaba destinada a formar a la futura élite del país. El futuro cuerpo de liderazgo nacional socialista debía ser educado y entrenado en diferentes instituciones, según la edad de los estudiantes y el tipo de formación. Las primeras de estas escuelas, denominadas Ordensburgen, castillos de la orden, evocando a los caballeros teutónicos, fueron fundadas a partir de 1936. Al mismo tiempo, existían los Institutos Nacionales de Educación Política, Nationalpolitische Erziehungsanstalten, comúnmente conocidos como Napolas. A partir de 1937, también existieron las llamadas escuelas Adolf Hitler Schulen. Y en 1941, Alfred Rosenberg, el ideólogo del partido, finalmente pudo comenzar a construir su soñada institución, la Hochschule, Escuela Superior del NSDAP,
cuyo primer instituto, el Instituto para la Investigación de la Cuestión Judía, se estableció en Frankfurt del Meno, utilizando en gran medida bibliotecas y archivos saqueados a comunidades judías de toda Europa. Las nápolas eran internados para niños de entre 10 y 18 años y, en algunos aspectos, continuaban la tradición de las escuelas de cadetes prusianas. Tipificaban la reorganización nacionalsocialista de instituciones establecidas. El programa se concentraba en el desarrollo de un espíritu militar, la fusión de los valores prusianos y nacionalsocialistas y el fomento del coraje, la dedicación y la simplicidad. Sus administradores, siempre trabajando bajo la dirección de un oficial de alto rango de las SS, eran a menudo miembros de las SA y las SS. Las escuelas napolas enfatizaban la competencia, el adoctrinamiento militar y el entrenamiento físico extremo, incluyendo actividades con caballos, motocicletas, coches y planeadores. Por esta razón, aunque al principio estaban destinadas a educar solo a unos pocos estudiantes selectos, se expandieron exponencialmente después del estallido de la guerra. Estaban destinadas a combinar el antiguo y el nuevo militarismo, el entrenamiento militar conservador nacionalista y nacionalsocialista. En contraste, las escuelas Adolf Hitler, concebidas por Robert Ley, jefe del Frente Alemán del Trabajo, y Baldur von Schirach, líder de las juventudes hitlerianas, estaban pensadas como más orientadas hacia la formación de jóvenes nazis para el liderazgo político dentro del partido. Los jóvenes de 12 a 18 años en estas escuelas de liderazgo o escuelas de formación del partido debían, según las órdenes personales de Hitler, convertirse sobre todo en funcionarios nazis. Los institutos de formación del partido, por lo tanto, estaban profundamente involucrados en este programa. Pero a los graduados de las escuelas Adolf Hitler también se les daba preferencia en puestos no partidarios. Al final, el fin de la guerra frustró el sueño de Hitler de imponer una red de escuelas especializadas, y la mayoría de los alumnos de las nápolas, las escuelas Adolf Hitler o la Hohe Schule, no llegaron a ocupar los puestos de liderazgo para los que estaban siendo preparados. En medio de la creciente rigidez y conformidad del régimen, surgió un interesante fenómeno cultural conocido como el movimiento swing, Swingjugend, en los clubes nocturnos a mediados de la década de 1930, extendiéndose rápidamente a casi todas las ciudades alemanas grandes y medianas. Los clubes de swing, especialmente en Hamburgo en la década de 1940, atrajeron a jóvenes, a menudo de las clases media alta y alta, que experimentaban un deseo romántico de aventura y un cierto inconformismo hacia la rigidez de la vida del régimen. El swing era un movimiento predominantemente de clase media alta y estaba influenciado sobre todo por la cultura angloamericana. Los chicos y chicas swing, swingheinis y swingpuppen, como se les llamaba a veces despectivamente, se reunían en bares de cócteles y clubes nocturnos y a veces organizaban fiestas en sus propias casas familiares. Elegían ropa pretenciosa y provocativa para la época, coqueteaban abiertamente y bailaban salvajemente al son del jazz y el swing, música considerada negroide y judía por los nazis. Los chicos vestían trajes a medida, a menudo de elegantes tartanes, abrigos deportivos, sombreros de fieltro, bufandas de seda blanca, llevaban paraguas cerrados incluso con buen tiempo y lucían el pelo largo. Las chicas usaban mucho maquillaje, se pintaban las uñas, llevaban faldas consideradas cortas para la época y blusas ceñidas, y también se dejaban el pelo largo. Las autoridades del partido consideraban este movimiento juvenil con asombro, pero también con creciente cautela, precisamente porque era un movimiento de clase alta y, por tanto, más difícil de reprimir directamente sin causar tensiones con familias influyentes. A los nazis les disgustaban sus influencias inglesas y estadounidenses y su carácter excesivamente global o cosmopolita. También resentían su culto a la sexualidad y una cierta dejadez o estilo desaliñado deliberado, su tolerancia o indiferencia hacia los judíos y su afición por la música americana. La primera ordenanza que prohibía el baile swing se promulgó en la ciudad de Düsseldorf en noviembre de 1937, cuando se obligó al bar de cócteles By Tony a prohibir este tipo de baile.
Se alentó a otras municipalidades a tomar medidas similares durante los 2 años siguientes, de modo que para el verano de 1939 el baile swing había sido efectivamente prohibido en la mayoría de las ciudades alemanas. La decisión de las municipalidades no fue fácil, considerando que era una de las pocas veces que se afectaba a alemanes arios de entornos adinerados o profesionales. Pero las autoridades habían encargado a las juventudes hitlerianas y otras organizaciones nazis que prepararan informes sobre el estilo de vida swing. Estos informes condenaban a los jóvenes swingers sobre todo por su falta de sentimiento patriótico y su inconformismo con el sistema, pero sobre todo informaban con detalle escandalizado sobre sus prácticas sexuales. Estas prácticas eran, para las juventudes hitlerianas, contrarias al ideal de vida alemán, es decir, pervertían el verdadero sentimiento ario alemán, y por eso era necesario combatirlas. Los informes estigmatizaban a los jóvenes swing en sus preferencias sexuales. Los informantes de las juventudes hitlerianas describían cómo los chicos y chicas swing practicaban supuestamente la poligamia, las orgías, el sexo cono entre menores y, lo que más aberración generaba en la opinión pública adoctrinada, la tolerancia y el sexo con judíos. Claramente, el estilo de vida swing, en un contexto de creciente tensión y eventual guerra contra Inglaterra y Estados Unidos, iba en contra del sentimiento nacionalista propuesto por el nazismo. A pesar de ser un movimiento de clase alta y no ser acusado directamente de origen judío o comunista, aunque sí de estar influenciado por ellos, el principal eje de la crítica hacia el swing era la promiscuidad sexual y su individualismo hedonista. Pero, de nuevo, esta era una preocupación secundaria para las altas esferas. La principal era que el movimiento swing era tolerante hacia los judíos y representaba una alternativa cultural al modelo nazi. La Gestapo, cuando se trataba de la sexualidad adolescente, estaba mucho más preocupada por la implicación judía que por el factor de la promiscuidad en sí mismo si involucraba solo a arios. La contrapartida al movimiento swing eran los jóvenes de las juventudes hitlerianas, HFR, y la Liga de Muchachas Alemanas, BDM. Para los chicos y chicas swing, los miembros de la HFR eran vistos como niños aburridos, demasiado obedientes a las reglas, y trataban de evitarlos tanto como fuera posible. Muchos jóvenes del movimiento swing habían logrado evitar unirse a las filas de la HFR gracias a sus altas posiciones sociales o encontrando lagunas en la obligatoriedad. Su rechazo tenía menos que ver con la ideología política de extrema derecha, por la que los chicos y chicas swing sentían poco interés, y más con su estilo de vida aburrido y rígido. Las juventudes hitlerianas no estaban exentas de mantener relaciones sexuales, como se ha mencionado anteriormente. Pero como si se tratara de una religión política, lo hacían no tanto por placer como por una misión superior, llenar toda Europa de arios. En otras palabras, el sexo para las juventudes hitlerianas, o al menos la ideología que se les inculcaba, no significaba la búsqueda del placer individual, sino el cumplimiento del deber racial. Tenían una visión casi militar de la práctica sexual, orientada a la procreación dentro de los límites de la salud racial. Mientras algunos jóvenes desafiaban sutilmente las normas culturales, el régimen se embarcaba en una monumental batalla por el trabajo, la construcción y la productividad, prometiendo beneficios laborales que, en la práctica, ocultaban una explotación creciente y una preparación febril para la guerra. El 27 de junio de 1933, el gobierno de Hitler emitió una ley que autorizaba la construcción de un nuevo tipo de carretera, la autopista o autobahn. Estas carreteras de doble calzada unirían las principales ciudades de Alemania, estableciendo una red de comunicaciones que permitiría transportar ciudadanos y mercancías con una velocidad y franqueza sin precedentes por todo el país. Desconocido para muchos, Hitler era un entusiasta del automóvil. Consideraba que viajar en coche era una experiencia estética, muy superior a tomar un tren o un avión. Así,
Las nuevas autopistas se construirían a lo largo de rutas panorámicas, con áreas de descanso para los viajeros donde pudieran salir de sus vehículos, estirar las piernas y admirar el paisaje alemán. Para Hitler, incluso cumplían un propósito racial, vinculando a los alemanes modernos con los bosques, montañas y campos auténticos de su tierra natal, y expresando el deleite de la raza nórdica por la aventura, la velocidad y la emoción que proporcionaba la tecnología moderna. El proyecto fue encomendado al ingeniero Fritz Todt, quien sería nombrado inspector general de carreteras alemanas. Para mayo de 1935, el primer tramo de autobahn de Frankfurt a Darmstadt estaba abierto. 3.500 kilómetros estaban completados para el verano de 1938. Las autopistas fueron quizás uno de los ejercicios de propaganda más duraderos del Tercer Reich. Muchas de ellas sobreviven hasta nuestros días. Hitler se interesó personalmente por las rutas que seguían las autopistas, interviniendo en ocasiones para redirigirlas cuando pensaba que no pasaban por la ruta más pintoresca. También insistió en aprobar personalmente el diseño de puentes y estaciones de servicio. Muchos de estos eran audaces ejemplos de modernismo, y Hitler encargó su diseño a arquitectos en lugar de a ingenieros. El antiguo director de la Bauhaus, Mies van der Rohe, incluso presentó planos para 2 de las estaciones de servicio, aunque no fueron aceptados. Sin embargo, pocas personas tenían los medios para disfrutar de las autopistas alemanas antes de 1939, ya que Alemania era una de las sociedades menos motorizadas de Europa. En 1935, solo el 1,6% de la población en Alemania poseía vehículos de motor, en comparación con el 4,9% en Francia, o el asombroso 20,5% de propietarios de automóviles en los Estados Unidos. Por ello, en su discurso en el Salón del Automóvil de Berlín, Hitler anunció no solo la inauguración del programa de construcción de autopistas, sino también la promoción de los deportes de motor y la reducción de la carga fiscal sobre la propiedad de automóviles. El resultado fue un aumento del 40% en el número de trabajadores en la industria de vehículos de motor solo de marzo a junio de 1933. La producción de automóviles se duplicó de 1932 a 1933 y nuevamente para 1935. Se producían anualmente más de 250.000 de coches, y los precios eran mucho más bajos de lo que habían sido a finales de la década de 1920. Los coches encarnaban una parte importante de la visión tecnológica de Hitler sobre el futuro de Alemania, que abarcaba la propiedad de automóviles a una escala casi universal. Ya en la década de 1920 hablaba de la motorización de Alemania con quienes lo visitaban en la prisión de Landsberg. Y a principios de la década de 1930 dibujaba bocetos de un pequeño vehículo familiar que se vendería por menos de 1.000 Reichsmarks y por lo tanto estaría al alcance de la gran mayoría de la población. Encontrando escepticismo por parte de la industria automotriz principal, Hitler se aseguró la colaboración del ingeniero de coches de carreras Ferdinand Porsche, cuyo diseño de prototipo estuvo listo a finales de 1937. Por insistencia personal de Hitler, la producción del coche fue financiada por el Frente Alemán del Trabajo, DAF, el sucesor nazi de los sindicatos, que construyó una vasta nueva fábrica en Fallersleben, más tarde Wolfsburg, para producir el coche. De esta manera, se rompería finalmente el dominio de las empresas de propiedad estadounidense Opel y Ford sobre el mercado de coches pequeños en Alemania. Hitler llamó a este nuevo coche el coche del pueblo, o Volkswagen en alemán. En discursos públicos, también llamó al Volkswagen el coche de la fuerza por la alegría, Kraft durch Freudewagen, imaginando hasta 1 millón de modelos al año saliendo de la línea de producción. Se lanzó una enorme campaña publicitaria para persuadir a los trabajadores de que apartaran parte de sus salarios para ahorrar para uno, con el lema «Un coche para todos», o 5 marcos a la semana debes ahorrar, si en tu propio coche quieres viajar. La campaña tuvo un éxito propagandístico considerable, no solo gracias a la publicidad,
sino también porque los trabajadores, en algunos sectores, ya disfrutaban de salarios nominalmente mejores que antes, o al menos de un empleo estable tras años de crisis. Sin embargo, ni un solo coche fue entregado a los ahorradores antes de que la producción se reconvirtiera para fines militares al estallar la guerra. Los 336.000 trabajadores que habían ahorrado más de 280 millones de Reichsmarks perdieron su dinero. Crear una sociedad motorizada no era solo una gran visión tecnológica para el futuro. También se pretendía que produjera beneficios más inmediatos. Se calculó que la construcción de las autopistas podría proporcionar empleo a 600.000 hombres, no solo en las propias carreteras, sino también en todas las industrias que suministraban los materiales básicos para su construcción. Para junio de 1935, había unos 125.000 hombres trabajando solo en la construcción de autopistas, por lo que el programa sí creó empleos, aunque menos de lo que muchos suponían y a menudo en condiciones duras. Los nazis habían obtenido sus impresionantes éxitos electorales de principios de la década de 1930 gracias a su promesa de sacar a Alemania de la catastrófica depresión económica en la que había caído. 6 millones de personas estaban registradas como desempleadas en enero de 1933. 20 millones de alemanes tenían trabajo en 1929. Para enero de 1933, la cifra había caído a 11 millones y medio. Hacer que Alemania volviera a trabajar era la prioridad más inmediata anunciada por el gobierno de coalición que asumió el cargo bajo la Cancillería de Hitler el 30 de enero de 1933. El 1 de junio de 1933, el gobierno promulgó la primera ley para la reducción del desempleo, que puso a disposición 1.000 millones de Reichsmarks para obras públicas. Una segunda ley para la reducción del desempleo, emitida el 21 de septiembre de 1933, puso a disposición 500 millones de Reichsmarks en créditos para empresas privadas, particularmente en la industria de la construcción, para que emprendieran nuevos proyectos y emplearan a nuevos trabajadores. Para 1934, las estadísticas oficiales mostraban que el desempleo había caído a menos de la mitad de los niveles de 2 años antes. Para 1935, se situaba en no más de 2.200.000, y para 1937 había caído por debajo del millón. La incesante propaganda nazi, presumiendo de que se estaba ganando la batalla por el trabajo, obtuvo una amplia credibilidad. Sin embargo, estas cifras se lograron en parte mediante la exclusión de mujeres y judíos de la fuerza laboral registrada, la reintroducción del servicio militar obligatorio en 1935 y, fundamentalmente, el masivo programa de rearme. Se introdujeron nuevas regulaciones que reducían las horas de trabajo en algunas ramas del comercio y la industria, lo que obligaba a emplear a más trabajadores, pero a menudo recortando sustancialmente los salarios de los que ya estaban empleados. Así, aunque estos planes llevaron a una reducción de las cifras de desempleados que figuraban en las estadísticas oficiales, no produjeron un aumento general del poder adquisitivo de la población. Para esto se necesitarían medidas más extremas y una economía orientada a la guerra. Junto con su constante trompeteo propagandístico de victorias en la lucha por el trabajo, el régimen también buscó proporcionar medios alternativos para reconciliar a la clase obrera con el Tercer Reich. La principal de estas fue la extraordinaria organización conocida como la Comunidad Nacional Socialista Fuerza por la Alegría, Kraft durch Freude o KdF, fundada como una subsidiaria del Frente Alemán del Trabajo el 27 de noviembre de 1933. Fuerza por la Alegría tenía como objetivo organizar el tiempo de ocio de los trabajadores en lugar de permitirles organizarlo por sí mismos y, por lo tanto, hacer que el ocio sirviera a los intereses de la comunidad racial y reconciliar a los mundos divergentes del trabajo y el tiempo libre, la fábrica y el hogar, la línea de producción y el campo de recreo. Los trabajadores debían ganar fuerza para su trabajo experimentando alegría en su ocio. Sobre todo,
Fuerza por la Alegría pretendía salvar la brecha de clases haciendo que las actividades de ocio de la clase media estuvieran disponibles para las masas. La actividad más llamativa de Fuerza por la Alegría fue, sin duda, la organización de turismo masivo para los trabajadores. Ya en 1934, unas 400.000 personas participaron en viajes organizados por Fuerza por la Alegría dentro de la propia Alemania. Para 1937, la cifra había aumentado a 1.700.000. Solo en 1939, 175.000 personas fueron a Italia en tales viajes organizados, un buen número de ellas viajando en cruceros. Para 1939, la organización poseía 8 cruceros, 2 de los cuales había construido especialmente y alquilaba otros 4 de forma más o menos permanente para llevar a sus miembros a lugares tan exóticos como Libia, Finlandia, Bulgaria y Estambul, celebrando la solidaridad de Alemania con aliados reales o potenciales y publicitando los contornos de un futuro imperio europeo dominado por Alemania. Millones de trabajadores que participaron en estos viajes organizados nunca antes habían ido de vacaciones. Fuerza por la Alegría pudo ofrecer actividades de ocio con grandes descuentos que estaban al alcance económico de muchos trabajadores y sus familias. Para 1935, más de 3 millones de personas participaban en sus tardes de educación física y gimnasia, mientras que muchas otras aprovechaban el acceso barato al tenis, la vela y otros deportes que antes eran solo para las clases altas. Pero quizás el departamento de Fuerza por la Alegría que más ayudó propagandísticamente a la clase trabajadora fue el llamado Belleza del Trabajo, Schönheit der Arbeit o SDA. La intención básica de Belleza del Trabajo era compensar los bajos salarios y las largas horas, no mediante la provisión de instalaciones de ocio, sino a través de mejoras en el lugar de trabajo. Belleza del Trabajo hizo campaña enérgicamente para la provisión de instalaciones de lavado y aseos, vestuarios y taquillas, duchas y, en general, una mejor higiene y limpieza en las fábricas, por más aire, menos ruido, ropa de trabajo adecuada, orden y limpieza. Afirmaban que los trabajadores sanos en un lugar de trabajo limpio trabajarían mejor y serían más felices en sus empleos. Y para reforzar todo esto, Belleza del Trabajo organizaba conciertos y eventos similares en el taller, fomentaba la construcción de instalaciones deportivas y recreativas en el lugar y presionaba a los empleadores para que proporcionaran comedores decentes para sus trabajadores y limpiaran los escombros y desechos que había en el taller. Para 1938, afirmaba que casi 34.000 empresas habían mejorado su rendimiento en muchos de estos aspectos, repintando y decorando sus talleres, construyendo áreas de recreo y mejorando el saneamiento. Los incentivos fiscales ayudaron a alentar a los empleadores a hacer esto, y Belleza del Trabajo también organizaba concursos y otorgaba premios a la empresa más mejorada, entregando a los ganadores certificados firmados por Hitler, declarándolos empresas modelo. Los beneficios tanto para los empleadores como para el régimen en términos del aumento de la productividad que se podía esperar eran obvios, pero todas estas mejoras se compraban a expensas de los propios trabajadores, ya que muchas empresas esperaban que sus empleados hicieran la pintura, la limpieza y la construcción ellos mismos después de horas sin paga extra, les descontaban los salarios para cubrir los costos y amenazaban a quienes no se ofrecían como voluntarios con el despido o incluso con el campo de concentración. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Alemania era una nación mucho más industrializada de lo que había sido en la década de 1920, y muchos trabajadores, aunque todavía tenían que trabajar largas horas por salarios relativamente bajos y con derechos laborales mermados por leyes como la Ley para la Organización del Trabajo Nacional de enero de 1934, que introducía el principio del líder en las fábricas y ataba a los trabajadores a sus empleadores, se sentían aliviados por tener un empleo estable tras años de crisis. Mientras millones de trabajadores alemanes arios disfrutaban de las oportunidades de entretenimiento barato, cruceros gratuitos al extranjero y supuestos beneficios laborales, el dinero para financiar estos programas y, lo que es más importante, el masivo rearme alemán,
tenía que salir de alguna parte. Los beneficios para los llamados trabajadores arios puros se financiaron, en una medida no despreciable, gracias a uno de los planes más ambiciosos y siniestros de Hitler: la arianización de la economía. Esto no era más que la expropiación a gran escala de los judíos, una vasta campaña de pillaje con pocos paralelos en la historia moderna. Fiel a la ideología del Führer, uno de los principales objetivos de la propaganda nazi antes de 1933 habían sido los grandes almacenes, donde desde finales del siglo XIX la gente había podido ir a comprar bienes baratos y producidos en masa de todo tipo. Muchos de los fundadores de dichos almacenes eran judíos, lo que reflejaba quizás la concentración existente de judíos en la pañería y ramas similares del comercio minorista. Así, lo que comenzó como una crítica al consumismo y la supuesta explotación de las masas por las grandes empresas, evolucionó hacia un odio visceral hacia los judíos, culpándolos de todo lo que estaba mal en la economía de Alemania. El punto 16 del programa del partido nazi de 1920 apelaba directamente a los pequeños comerciantes cuando exigía la nacionalización inmediata de los grandes almacenes y su alquiler a bajo precio a pequeños empresarios. En marzo de 1933, tropas de asalto de Brunswick irrumpieron en una sucursal de Woolworths en Gotha y destrozaron toda la tienda. Se lanzaron ataques violentos contra varios grandes almacenes, independientemente de su propiedad. En Brunswick, el restaurante de unos grandes almacenes locales fue tiroteado por hombres armados con pistolas. De forma menos dramática, hubo muchas demandas en los primeros meses del Tercer Reich para cerrar los grandes almacenes o gravarlos hasta la inexistencia. Pero el Ministerio de Economía y la dirección nazi se dieron cuenta rápidamente de que cerrar empresas que empleaban a miles de personas dañaría seriamente la batalla por el trabajo. El boicot a los grandes almacenes ilustró en microcosmos cómo habían cambiado las prioridades del partido nazi desde 1920. Comenzando con un pronunciado mensaje anticapitalista, lo habían abandonado bajo la influencia de la necesidad económica y luego lo habían sustituido por un decidido impulso para eliminar a los judíos de la economía alemana. Los propios grandes almacenes no desaparecieron. De hecho, la campaña contra los propietarios judíos abrió nuevas oportunidades para que las empresas no judías expandieran sus operaciones. Si, como afirmaban los nazis, los males económicos del país en las décadas de 1920 y principios de 1930 se habían originado con los judíos, entonces se resolverían eliminando la influencia económica judía en los negocios, en lugar de atacando los negocios en sí mismos. Desde principios de 1933, grupos locales del partido comenzaron a acosar y atacar tiendas y negocios judíos. Las tropas de asalto continuaron pintando consignas en los escaparates de las tiendas de propiedad judía para disuadir a la gente de patrocinar dichos establecimientos o para presionar a las autoridades locales para que realizaran sus pedidos en otros lugares. Alarmados por los efectos económicos de tales acciones, el gobierno y el partido emitieron una serie de advertencias oficiales. El propio Hitler emitió una declaración a principios de octubre de 1933, permitiendo expresamente a los funcionarios públicos comprar bienes en tiendas y grandes almacenes de propiedad judía. Sin embargo, en la temporada de compras navideñas de 1933, bandas de tropas de asalto volvieron a apostarse frente a tiendas de propiedad judía en muchas localidades, con pancartas que proclamaban que cualquiera que entrara era un traidor a la raza alemana. Un número creciente de mercados locales prohibió a los comerciantes judíos, no se permitió a ninguna empresa judía anunciarse más. Las autoridades locales rompieron todas las relaciones comerciales con empresas de propiedad judía y hubo nuevas acciones de boicot, bastante extendidas, nuevamente en la primavera de 1934. La violencia a menudo acompañaba tales eventos, desde la rotura de escaparates judíos hasta un ataque con bomba contra la sinagoga en Ahaus, Westfalia. A partir de 1936, culpar a los judíos de las dificultades financieras dio paso a la siguiente parte del plan: desposeerlos de su riqueza para financiar actividades del partido,
mantener contentos a los trabajadores con programas sociales y comenzar la carrera armamentista que permitiría a Hitler conquistar media Europa en pocos años. Las discusiones ministeriales sobre medidas económicas antijudías continuaron durante 1936, lo que llevó a leyes aprobadas a finales de año que ilegalizaban la transferencia de fondos de propiedad judía al extranjero. Siguieron varias acciones judiciales que condujeron a numerosas penas de prisión. La mera sospecha de que alguien estaba a punto de transferir fondos era suficiente, bajo estas leyes, para provocar su confiscación. Proporcionó el pretexto legal para un número creciente de expropiaciones durante los meses y años siguientes. Al mismo tiempo, continuaron los boicots y ataques locales esporádicos, especialmente en el período previo a la Navidad, mientras que las leyes y regulaciones promulgadas desde Berlín hacían la vida progresivamente más difícil para las empresas judías. La arianización significaba transferir la riqueza y la propiedad de tiendas y empresas de manos judías a manos alemanas. Para acelerar las cosas, Hermann Göring y el Ministerio del Interior emitieron un decreto el 26 de abril de 1938, obligando a todo judío o cónyuge no judío de un judío a declarar todos los activos que poseyeran en el país y en el extranjero por encima del valor de 5.000 Reichsmarks. A esto siguieron discusiones internas sobre la exclusión definitiva de los judíos de la economía por completo. Órdenes posteriores prohibieron a los judíos actuar como subastadores, poseer o vender armas y firmar contratos legales. Para entonces, las presiones sobre las empresas de propiedad judía se habían vuelto irresistibles. Muchos judíos optaron por abandonar el país mientras podían, llevándose pocas cosas consigo. Puede que no lo supieran en 1938, pero al hacerlo salvaron sus vidas. Hubo cerca de 800 arianizaciones entre enero y octubre de 1938, incluyendo 340 fábricas y 22 bancos privados. El ritmo se aceleraba y finalmente daría paso a la solución final: el exterminio de todos los judíos y la expropiación de todas sus pertenencias y activos tras su deportación a los campos de la muerte. La arianización ofreció, de hecho, muchas oportunidades a empresas y empresarios no judíos para enriquecerse. Muchos las aprovecharon con avidez. Como mínimo, cuando las empresas judías entraban en liquidación, las empresas no judías de la misma rama de la economía podían felicitarse por perder parte de la competencia. Esto fue cierto a todos los niveles, desde pequeños artesanos hasta grandes conglomerados industriales. Pero, ¿existía una oposición política significativa a este régimen de terror y expolio? La imposición de un estado policial en Alemania significaba que cada hombre y mujer estaba bajo vigilancia potencial y podía enfrentar graves problemas legales dependiendo de lo que hiciera y dijera, tanto en público como en la privacidad de su hogar. Los nazis habían realizado un esfuerzo concertado para ganarse los corazones y las mentes de la población, congraciándose con todos los sectores de la sociedad alemana y haciendo promesas que a menudo no tenían intención de cumplir, o que cumplían de forma selectiva y temporal. También habían dominado el arte de la propaganda política, organizando mítines y marchas masivas que enfatizaban su unidad y fanatismo, pero que daban una falsa impresión de su popularidad universal. Si bien esto fue aceptado por muchos como una necesidad y un pequeño precio a pagar por la estabilidad económica y los beneficios del estado de bienestar alemán, para aquellos considerados racialmente puros y políticamente conformes, otros encontrarían cada vez más difícil permanecer en silencio cada día. El régimen ilegalizó todos los demás partidos políticos y las organizaciones juveniles católicas fueron disueltas o absorbidas. Todas las instituciones públicas y privadas debían conformarse y adaptarse a la ideología nazi, un proceso conocido como Gleichschaltung. Los niños y niñas de secundaria tenían que firmar una declaración de lealtad al nuevo régimen a partir de 1933. Y si bien esto era a menudo una formalidad, e incluso la mayoría de las personas que se oponían al régimen firmaban la declaración para no enfrentar la persecución política,
Otros sentían que estaban traicionando sus propias ideologías. El 10 de mayo de 1933, estudiantes universitarios, incitados por líderes nazis y profesores conformistas, organizaron en Berlín y otras importantes ciudades alemanas la quema pública de libros considerados no alemanes o subversivos. Estos incluían títulos de autores como Thomas Mann, H. G. Wells, Jack London, Sigmund Freud, Albert Einstein y la autora y activista política ciega estadounidense Helen Keller, entre muchos otros. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, había azuzado a los estudiantes de Berlín con un discurso que revelaba la verdadera razón de este acto de vandalismo intelectual. La era del intelectualismo judío extremo ha llegado a su fin. El futuro hombre alemán no será solo un hombre de libros, sino un hombre de carácter. Los nazis temían cualquier cosa que animara a las masas a pensar por sí mismas y a cuestionar la validez de lo que se les decía. Por eso recurrieron a tácticas de propaganda masiva, intimidación y terror en todos los aspectos de la vida. Fortunadamente, los nazis no lograron intimidar a todos por completo, aunque la oposición organizada fue rápidamente aplastada o llevada a la clandestinidad. Los miembros del partido menos fanáticos podían pasar por alto comentarios críticos dichos en su presencia por amigos, mientras que algunos incluso llegaron a advertir a colegas comunistas o socialdemócratas de una inminente ola de arrestos. Esto era especialmente cierto entre los trabajadores manuales en las fábricas, los astilleros y los ferrocarriles, donde la camaradería a menudo prevalecía sobre la lealtad al partido, al menos en los primeros años. El sospechoso podía entonces pasar a la clandestinidad durante unos días, y su ausencia podía atribuirse a un ataque de enfermedad. Pero muchos oponentes políticos del régimen no tuvieron tanta suerte. Miles fueron arrestados, torturados y enviados a los primeros campos de concentración, como Dachau, establecido ya en marzo de 1933. Cualquiera podía ser despedido en el acto sin motivo aparente, aunque el pretexto oficial para su despido se atribuiría a la falta de fiabilidad política. Los trabajadores manuales y los empleados de cuello blanco eran muy conscientes de que si bien el empleo había aumentado, sus salarios reales a menudo disminuían o se estancaban durante la era nazi, especialmente si se consideraba la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de las deducciones obligatorias para diversas organizaciones del partido. Mientras tanto, los ingresos procedentes de la propiedad de fábricas y las inversiones aumentaban para la élite empresarial que colaboraba con el régimen. Los trabajadores se encontraban trabajando más horas y más rápido para cumplir con los objetivos de producción, a menudo bajo la presión del nuevo sistema de liderazgo empresarial impuesto por la Ley para la Organización del Trabajo Nacional de 1934, con la esperanza de recibir un aumento de salario que rara vez llegaba o era insignificante. Si bien la dirección nazi declaraba su solidaridad con el pueblo, promulgaba leyes que, en la práctica, ataban a los trabajadores a una forma de servidumbre moderna. Según esta ley, por ejemplo, la industria retrocedió en términos de derechos laborales a un sistema casi feudal, con los empleados reducidos al estatus de séquito, Gefolgschaft, del líder empresarial, Betriebsführer. Si un empleador no quería que un empleado se fuera, podía negarse a entregar los documentos que se requerían cada vez que alguien comenzaba un nuevo trabajo, dificultando enormemente la movilidad laboral. En general, se puede decir que los nazis fueron increíblemente eficientes en aplastar la oposición política organizada. Lo hicieron menos mejorando genuinamente la economía para todos a largo plazo. Gran parte de la recuperación se basó en el rearme insostenible y el expolio, que mediante una propaganda incesante, el terror selectivo y la atomización de la sociedad, dirigida principalmente a la supresión y fragmentación de la vida política y organizativa independiente. Este esfuerzo empujó a muchas personas hacia placeres y propósitos privados. Conseguir un trabajo estable, casarse, tener hijos, mejorar las condiciones de vida, ir de vacaciones organizadas por fuerza por la alegría. El logro económico individual o la simple supervivencia
se convirtieron en el único significado real en la vida para muchos. La política se convirtió en una irritación peligrosa e irrelevante para la mayoría. A finales de la década de 1930, la gran masa de trabajadores alemanes se había reconciliado, a menudo con diversos grados de desgana, con el Tercer Reich. Puede que no estuvieran persuadidos por sus principios ideológicos fundamentales y que el antisemitismo virulento no fuera compartido activamente por todos, pero al menos, reflexionaba la mayoría, les había dado un trabajo estable y había superado las dificultades económicas y las catástrofes de los años de Weimar. Y solo por eso, la gran mayoría de los trabajadores alemanes pareció pensar que valía la pena tolerarlo, especialmente porque la posibilidad de una resistencia organizada era mínima y el precio de expresar la disidencia era terriblemente alto. La pérdida del trabajo, el ostracismo social, la prisión, el campo de concentración o incluso la muerte. Había una refractariedad informal e individual generalizada en las fábricas y lugares de trabajo de Alemania en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Absentismo, trabajo lento deliberado, quejas en voz baja, pero realmente no equivalía a nada que pudiera llamarse oposición organizada, y mucho menos resistencia efectiva, ni creó ningún sentido real de crisis en la élite gobernante del Tercer Reich. La maquinaria de control y conformidad, por el momento, parecía haber triunfado, mientras el mundo se precipitaba hacia el abismo.